¿Un líder se hace o se nace? Y es la típica pregunta que nos hacemos todos literalmente cuando decimos ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y si diste clic literalmente en este video es porque estás buscando tips o guías básicas de cómo ser un buen líder, ya sea porque estás empezando un nuevo puesto laboral, ya sea porque estás incursionando literalmente en el mundo de la política o del rango empresarial y quieres ser un mejor líder, o porque sientes que estás siendo deficiente literalmente en cualquier área de tu trabajo y necesitas empezar a ser un mejor líder. Llegaste al lugar correcto. Tengo años estudiando a los líderes del mundo, a los líderes políticos más influyentes, sean de izquierda o de derecha, donde viendo ciertos aspectos que lo caracterizan, tanto para cosas positivas como para cosas negativas, he conseguido literalmente 6 aspectos que para mí son importantes para que tomes en cuenta y lo empieces a implementar literalmente en cada uno de los aspectos de tu vida. Incluso armé una matriz, ¿no? Con 4 cuadrantes que sé que por ejemplo, cuando yo lo aprendí, me explotó la cabeza y llevó mi liderazgo al siguiente nivel. Así que antes de comenzar, sí me gustaría que le pudieras dar like al video para que lleguen a más personas, que te suscribas al canal si quieres seguir viendo más contenido sobre liderazgo, emprendimiento, finanzas personales, y que yo voy recopilando cuáles son los videos que más les gusta a ustedes, que más les aporta a ustedes, y seguir mejorando semana a semana. Así que comencemos. El primer aspecto es tener una visión clara de cuáles son los objetivos. Y quiero que te pongas a enfocarte en cuál es tu político o tu empresario favorito. Supongamos que tu político favorito es una persona de izquierda y tiene ideales, no sé, que tienen más que ver con el colectivismo, con un estado más grande, con proyectos que tengan que ver con cobrarle impuestos a los ricos, o si nos vamos al área más de la derecha o más, digamos, liberal de lo que requiere este aspecto, son personas que, bueno, creen en un estado más pequeño, un estado con menos impuestos, donde el empresario es el eje de lo que sería un plan de país. Y no quiero entrar en aristas de cuál es mejor realmente, pero sí en cómo esto se puede implementar en tu visión de liderazgo, porque si lo pasamos al ámbito empresarial, esa visión de país se vuelve una visión de empresa. Entonces tú tienes una idea, no sé, supongamos que tu idea es un software as a service o es una empresa o un restaurante. Tu visión de la empresa es vender un servicio o un bien, prácticamente es buscar mejorarle la vida al otro, y el tener la visión clara y la convicción de que eso que tú estás vendiendo es realmente algo favorable para la otra persona. Y ahí es cuando yo te digo que te tenés que convertir en un líder para poder transmitir la visión que tú tienes y poder hacer que llegue a más personas, no solamente el bien o el servicio, y tampoco no solamente lo que nosotros queremos transmitir del lado político, sino es como que, supongamos, eres un político que tiene una visión clara de cómo resolver un problema del país, pero sabes que no lo puedes hacer solo, que necesitas personas que estén contigo. Y la forma de poder empezar a tener seguidores, porque no existe un líder sin seguidores, tú tienes que empezar a transmitirle tu visión de proyecto de país a esas personas. Si las personas se van sumando a ese proyecto o a esa visión de país, puedes llegar a tener un conglomerado grupo de personas que trabajen en pos de eso. Y pasa lo mismo con una empresa o una idea de negocio. Cuando tú literalmente tienes una idea de, no sé, quieres hacer hamburguesas porque resulta ser que tú piensas que las hamburguesas que tú vendes son las mejores del mundo, pues tú vas a empezar a trabajar en esa visión de que más personas lleguen a probar lo que tú consideras como la mejor hamburguesa del mundo. Y ahí es cuando literalmente llegan a sumarse personas y a recomendarle a muchas personas esta hamburguesa que tú vendes. Y con eso quiero decirte que tú tienes que transmitirle la misma visión a las personas que son tus colaboradores dentro de la hamburguesería, en el caso que sea este el ejemplo. Y ten en cuenta eso para los siguientes puntos que vienen, porque literalmente la visión, considero yo, son una de las cosas más importantes a la hora de creerte
un líder. Porque la parte de creerte un líder es cuando viene la segunda etapa o el segundo aspecto que yo considero que es de las cosas más importantes que debes tener. Y es que seas un líder íntegro y que genere confianza. ¿Por qué? Porque muchas veces, así como cuando vas a vender un producto, que es algo que a muchas personas les cuesta a la hora de comprar en internet o a la hora de ir a una tienda o a la hora de comprar un electrodoméstico, es que muchas veces tú desconfías de la persona que te está vendiendo, porque el vendedor tiene un mal aspecto o una mala forma de ver de la sociedad, de que hay personas que buscan estafarte con productos que no funcionan y el vendedor empieza a tener mala fama. Entonces, claro, los vendedores o los empresarios o incluso el político no son más que servidores públicos que venden un servicio o un bien para mejorarte la vida a ti. Entonces, claro, ¿qué es lo que busca una persona antes de comprar un bien, un producto o de votar a un candidato? Es que buscan sentir confianza hacia esa persona. Y ahí es donde viene la segunda parte de este punto, que es ser íntegro, que lo dije al principio. Y es que cuando tú generas confianza, la confianza es algo que a mí nunca se me olvida de una película que vi hace un montón de tiempo, que era que la confianza se gana y así como se gana también se pierde. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú con esta integridad? La integridad básicamente es que así como te muestras al público, así como muestras las cosas a las personas, vos estás generando confianza cada vez que vas subiendo un video a YouTube o estás hablando con ciertas personas o le transmites tu visión de lo que deseas de proyecto de país o de proyecto de empresa, y esas personas empiezan a ganar confianza hacia lo que tú les transmites. Pero si supongamos que el día de mañana, no sé, un político se le acarrea un caso de corrupción, la confianza hacia ese político baja, y obviamente cuando se empieza a perder la confianza es cuando se desmorona ese proyecto. Inclusive pasa mucho con los restaurantes o empresas donde literalmente, no sé, supongamos que tenés un restaurante y en ese restaurante aparece una noticia donde automáticamente no sé, se te metió un ratón a la cocina, o la cocina tiene cucaracha, o hay un montón de cosas dentro de la cocina, o maltrataste a un cliente y eso se empezó a regar en el barrio. Todas esas cosas que van destruyendo la confianza por no mantener la integridad de lo que respecta a tu proyecto como persona, empieza a desgastar poco a poco la visión clara que tenías al principio. Entonces lo importante es que así como vas ganando confianza durante el tiempo, también seas íntegro en las cosas que haces. Yo a ustedes no les voy a vender, no sé, proyectos de liderazgo, cómo ser mejor orador, cómo ser mejor persona, cómo ser un buen profesional, cómo tener hábitos, y de repente les vendo a ustedes habilidades o hábitos de los que yo supuestamente hago, y al día siguiente me paro a las 3 de la tarde, tomo cerveza todos los días, me acuesto tarde, me paro tarde. O sea, todos esos hábitos que yo les he ido enseñando videos previos a este, yo tengo que mantenerlo, porque el día de mañana cuando sea famoso, cuando me conozcan más personas y de repente llegue alguien y me grabe en la calle fumando un cigarrillo, cosa que no hago, y se haga viral en una red social, así como yo me gané la confianza de un montón de gente, así la puedo perder. Y es uno de los puntos que también deberían tener muy en cuenta a la hora de ser líderes, porque pasa mucho con jefes de empresa, con jefes de empresas muy importantes, que es como que cuando pierden la confianza es muy difícil volver a recuperarlas. Y muchos directivos de empresas grandes, como CEOs importantes, lo que venden de sus CEOs son literalmente líderes que son íntegros ante la sociedad. Y eso es lo que tienes que tener muy en cuenta. Y tiene mucha correlación con lo que sería el punto 3, que es básicamente saber escuchar y ser empático. Porque una de las cosas que flaquean muchos líderes es creer literalmente que ellos tienen la razón completa. Ya lo que entendí literalmente de todo este proceso, desde que logré salir de Venezuela con mi experiencia como militante político en Venezuela, hasta que empecé a trabajar en una cafetería y después me pasé al mundo de la tecnología, es que es demasiado importante escuchar a las personas, porque las personas te van a dar como una línea de lo que realmente necesitas para ir mejorando lo que para ti es la visión de ese objetivo que tenés en mente. Si de repente, por cualquier casualidad, tú tienes una visión clara o un plan de país o un plan de un proyecto para tu barrio o un proyecto de alguna empresa, hay veces que uno cree literalmente que se la sabe todas más una, y no nos damos cuenta de literalmente lo que nosotros necesitamos es que esas feedback que nos dan las personas, que nos dan nuestros clientes, que nos dan
los votantes que nos dan, esas personas que vamos liderando en el camino, no lo hacen con maldad. Puede haber personas que sí, que te puedan llegar a decir que, no sé, supongamos, quieres vender hamburguesas y te encanta la idea de comer hamburguesas con papas y viene una persona y te dice, epa, y si dejas de vender hamburguesas y empiezas a vender, no sé, empanadas, es como que te dice, no, mira, ya va, la idea es de la hamburguesa, tampoco vas a escuchar absolutamente todo, pero sí, por lo menos de tus colaboradores, de las personas que te siguen en tu idea, escucharles cuáles son sus propuestas. Si no se desalinean tanto de cuál es el objetivo final de lo que tú quieres llevar, a mí me parece muy importante. Inclusive, algo que me gusta mucho de que aprendí de empezar a trabajar en empresas grandes es que nosotros tenemos feedback o momentos con nuestros líderes cada 15 días. Y eso se debe mucho a la conexión que uno tiene que tener con el líder y el líder con nosotros para lograr los objetivos. Y hay literalmente un punto que a mí me encanta, que es que cuando tú sabes qué es lo que le pasa a la otra persona, sabes qué tipo de habilidades puedes delegar hacia tus seguidores o hacia tus colaboradores. Porque cuando tú sabes qué es bueno una persona, qué es bueno otra persona, o qué es bueno, no sé, la persona que acaba de ingresar, capaz tú lo contrataste para hacer las carnes, pero el tipo es un panadero y como no te sentaste a escucharlo previamente, estás perdiendo la posibilidad de utilizar esas habilidades para mejorar tu negocio. Inclusive, si estás liderando algún proyecto en el que estás buscando personal y resulta ser que te llega una persona y contrataste a un técnico en petróleo y no te diste cuenta que esa persona era muy habilidosa para, no sé, liderar otras personas. Entonces ahí es cuando estás perdiendo un gran líder para posicionar en un puesto de trabajo que haga crecer cierto departamento de cierta forma. Entonces es saber sentarte a hablar con las personas, no solamente para vender la idea final, sino también para escuchar qué es lo que ellos tienen para aportarte a ti como líder. Y aquí es cuando vengo con algo que les había encomendado más al principio del video, que era aprender la matriz de liderazgo, que es literalmente 4 etapas de un buen líder, o 4 etapas que un líder debe conocer para poder empezar a crear pequeños líderes que te van a ayudar a lograr el objetivo final, que en este caso es el de la visión clara que tenías escrita y pensada desde un principio. Y es muy sencilla y te las voy a mostrar. Básicamente son 4 cuadrantes. El primer cuadrante es cuando tú ves esa matriz, que se les voy a estar mostrando literalmente en la pantalla. Tú tienes el eje de la X, que es la horizontal, que es la capacidad, y el eje vertical es la voluntad que tiene la persona. Entonces, cuando la persona tiene poca capacidad y poca voluntad, ahí como tú como líder tendrías que literalmente dirigir a esa persona. Supongamos un ejemplo básico: tú tienes una cafetería o tienes un restaurante y hay una persona que por ahí lo contrataste porque necesitabas a alguien que limpiara los platos, una tarea que por lo general casi nadie quiere hacer. Y bueno, tú vas a agarrar a esa persona, la vas a poner en el puesto a lavar platos y tú vas a dirigir el proceso de esa persona, como, bueno, mira, necesitamos más platos, necesitamos más cucharas, necesitamos tal cosa. Es un espacio donde esperamos nosotros como líderes ir incrementando las capacidades de esa persona o la voluntad de esa persona en crecer dentro de la empresa. La segunda es, esa persona capaz tiene mucha capacidad pero poca voluntad de trabajo. Es cuando tú le vas a guiar, y es básicamente eso es otro ejemplo. En el restaurante es los ayudantes de cocina se tienden mucho a tener esa habilidad o ese estilo de liderazgo, porque literalmente tienen la capacidad, capaz vienen con experiencia previa de otros restaurantes, o no sé, supongamos un desarrollador web que ya sabe más o menos cómo programar, pero capaz tiene las capacidades pero no tiene mucha voluntad. Bueno, esa persona va a estar dentro de una escala de tareas a la que simplemente tú le vas a dar tareas en las que las vas a guiar, pero al no tener tanta voluntad, bueno, tú vas a ir diciéndole, che, mira, necesito esto para mañana, necesito esto para todo otro día. Tú lo vas guiando en la escalera de liderazgo. El tercero es, capaz tiene mucha voluntad pero poca capacidad, y esto lo he visto un montón de veces. Son personas que por ahí de repente quieren pasarse del bachero o de estar lavando platos a empezar a sacar café, y esa persona es literalmente la que tienes que motivar. Es como, bueno, mira, ahorita no te puedo poner en la máquina, pero todos los días me vas a dar un café o 2 cafés o 3 cafés, y quiero ir viendo cómo vas
vas mejorando día a día. Y esa motivación a la que tú le estás enseñando y le estás enseñando cómo tiene que ir mejorando todos los días es un momento imprescindible. Y la última, que para mí es muy importante en este modo de liderazgo, es básicamente que tenga mucha capacidad y mucha voluntad, y esa persona es un perfecto líder para delegarle tareas. Literalmente es el encargado del restaurante, el líder de equipo, el jefe del departamento, todas esas personas en las que tienen muy clara tu visión, en la que lo único que tú les tienes que transmitir es hacia dónde vamos y en cuánto tiempo. El cómo se lo dejas a él, y él va a transmitir a los que están abajo de él el hacia dónde vamos y en cuánto tiempo. Y el cómo no se lo va a dar. Básicamente es dos preguntas que vas transmitiendo paso a paso hasta el punto en el que no tengas que intervenir, porque tú estás delegando esa tarea. Y es muy importante que te grabes esta matriz, porque te empiezas a ver todo de distintas formas, y a la hora de poder trabajar con muchas personas las cosas son completamente diferentes. Punto número 5. Y es el saber comunicar. O sea, el saber comunicar es algo sumamente importante y tiene mucha correlación con dos puntos atrás, que es básicamente el saber escuchar y el tener empatía. Porque para algo Dios nos dio a nosotros dos oídos y una sola boca, para poder escuchar más y hablar menos. Cuando tú puedes comunicar una idea, logras conectar, dar emociones, incluso simplemente poder, con una simple instrucción, poder dirigir un montón de masas. Y no es algo irracional o incluso algo loco a la hora de ver políticos con discursos extremadamente buenos, pero deficientes capaz en el accionar, y políticos que no tienen tanto carisma a la hora de hablar ante el público, pero tienen más accionar que el resto. Entonces, a la hora de comunicar, no importa cómo te diriges ante la cámara, o capaz no importa el simple hecho si das buenos o malos discursos, o si tartamudeas o ese tipo de cosas, sino que lo importante es que entiendas que la comunicación viene de dar un mensaje que llegue del punto A al punto B de la forma más eficiente posible, porque hay veces que de repente el no poder comunicarse desde arriba hacia abajo de manera eficiente es cuando vienen los problemas reales. Por eso tiene que ser corto, conciso y con un mensaje claro. Por eso que cuando nosotros hoy en este mundo de redes sociales, y es algo que yo busco aprender video tras video, es el entender cómo poder retener la atención de las personas, porque hoy con el mundo de los reels, de los TikTok, donde básicamente si no puedes lograr la atención de una persona en mínimo 3 segundos, o que pueda verte un minuto completo, a veces no logramos transmitir. Pero estos mensajes, vamos a decirlo, estos videos que tienen algo que aportarte para ser un mejor líder, para ser un mejor jefe, para ser una mejor persona que pueda ir en la calle enseñando, porque todos somos pequeños líderes en nuestro grupo, tanto en el grupo familiar como en tu grupo de amigos, o a la hora de ir a un sitio, o si entrenas algún deporte, puedes ser líder en esa área de tu vida. Entonces, claro, el saber comunicar lo que tienes tú como intención va a ser la diferencia entre un buen líder y un mal líder. Y con esto no quiero decir que tengas una excelente oratoria, que es un plus que puedes tener, sino entender cuáles son las fases de la comunicación y cómo hacer llegar un mensaje de forma correcta. Y con esto último, básicamente voy con un punto que hay veces que pasamos muy por alto, y es que un verdadero líder crea más líderes. Porque hay una frase que nunca se me olvida, y fue en una de las clases que tuve en un diplomado de liderazgo que hice en Venezuela llamado Lidera. Era un grupo de básicamente más de 300 líderes, donde nosotros estábamos estudiando cómo ser un buen líder empresarial, o un buen líder social, o un buen líder político. Y recuerdo claramente una de las clases que nosotros tuvimos, que es: nosotros sabemos realmente cuando un líder fue bueno, cuando el líder no está. Y ahí es cuando viene el tema. Hay líderes en la historia que básicamente nos enseñaron que aunque ellos no estén, el legado sigue. Lo podemos ver en grandes compañías como Apple, lo podemos ver en grandes políticos, que por ahí, no sé, los padres fundadores en Estados Unidos, que siguen ciertas reglas aunque con ciertas modificaciones, o líderes políticos que marcaron un antes y un después en un país X. No sé, en Argentina te puedo hablar del peronismo, en Venezuela te puedo hablar del chavismo. Son personalismos que no estoy muy de acuerdo, podemos debatirlo si quieren en los comentarios, pero que literalmente marcan un antes y un después de cuáles fueron las ideas que ellos tenían, cómo perdura en el tiempo, porque ellos fueron marcando liderazgo. Y uno de esos que me parece un excelente ejemplo es el ejemplo de Jesucristo. Jesús marca
marca un antes y un después, literal en la historia. La historia se divide en dos partes, el antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que él nos enseña en las Sagradas Escrituras? Es básicamente él tiene 12 discípulos y a los 12 discípulos les enseña cómo es vivir, cómo vive él, cómo es vivir en la gracia de Dios. Entonces, esas 12 personas multiplicaron a 12 personas más y esas 12 personas multiplicaron a 12 personas más y así sucesivamente hasta que hoy en día más de la mitad de la población del mundo es cristiana. Y eso es donde tú tienes que enfocarte en si vas a montar una empresa, si vas a montar un movimiento social o si vas a montar un movimiento político, cómo vas a tú a crear mini líderes que sigan el ejemplo que tú estás creando. Porque cuando creas pequeños líderes en tu empresa, si sos un buen líder, a la empresa le va a ir bien. No he conocido la primera empresa donde el líder sea un mal líder y le vaya bien a la empresa. Y no conozco a un partido político que gana la elección cuando el líder está mal, cuando es un mal líder. Por eso es que tienen que enfocarse un montón en tener estos 5 tips previos y en que entiendan que la comunicación, esta matriz de liderazgo, el saber escuchar y tener empatía y literalmente generar la confianza suficiente sobre la visión clara que tienes sobre tu objetivo, va a hacer que seas un líder súper excelente para un montón de personas y que el servicio sea tu principal objetivo. Mantén estos 6 aspectos, hábitos, tips, sea lo que sea que tú tengas para ser un mejor líder todos los días. Y si el video te gustó, por favor, dale like, comenta, dame tu visión clara de qué es ser un buen líder o cómo sería mejor un liderazgo. Liderazgos hay de todo tipo, pero lo que importa realmente es que ese liderazgo impacte en nuestra sociedad para ser mejores personas y que seamos una mejor sociedad. Muchísimas gracias.